Estamos una vez más con la doctora Victoria Sayanes, en esta oportunidad para hablar acerca de la distensión abdominal. Doctora, ¿cómo podríamos definir la distensión abdominal? La distensión abdominal es la sensación que refiere el paciente de que la panza se hincha. Generalmente esto ocurre después de comer, después de las comidas, diversas comidas, pero los pacientes lo que refieren es que comen y se sienten muy inflamados, con la panza muy distendida. A eso le llamamos distensión abdominal. ¿A qué causas puede obedecer la distensión abdominal? Ahí viene la parte que es más compleja porque tiene muchísimas causas y por eso es importante el estudio. Obviamente las causas más conocidas o que uno siempre quiere descartar desde la parte gastrointestinal es la enfermedad celíaca y aquellos trastornos con el gluten. Recordar que la enfermedad celíaca no es el único trastorno con el gluten conocido, pero también está la dispepsia, que es un trastorno que se llama funcional del tubo digestivo, el sobrecrecimiento bacteriano o SIBO, que hoy también está muy de moda, sí, que es el crecimiento de bacterias desordenado en el tubo digestivo, en realidad en el intestino delgado. Tenemos intolerancias a otros alimentos, infecciones por ejemplo, Helicobacter pylori, gastritis. Hoy son muchísimas las causas que uno tiene que estudiar desde la parte gastrointestinal de la distensión abdominal y por eso es interesante que el paciente que tenga síntomas pueda acercarse al gastroenterólogo para iniciar ese camino de estudio que en realidad lo más importante, y siempre lo decimos en la consulta, es que impacta tan negativamente en la calidad de vida que es importante el estudio para poder corregir ciertas cuestiones y que el paciente no tenga síntomas y pueda disfrutar realmente la comida. Mencionaste un abanico amplísimo, me imagino que debe haber más causas todavía. ¿Cómo es entonces ese tránsito del paciente durante las consultas para poder llegar a este diagnóstico? Bien, inicialmente cuando el paciente viene y refiere la distensión abdominal, lo primero que hacemos es un interrogatorio a ver si el paciente registra qué tipos de alimentos son los que le generan distensión. Y ahí comenzamos con el estudio, principalmente análisis de sangre, por ejemplo, materia fecal, para descartar parasitosis, que también es una causa, inflamaciones o enfermedades inflamatorias del tubo digestivo, análisis de sangre para descartar enfermedad celíaca y hoy también se usa mucho el test de aire expirado, que es un test no invasivo que nos aporta dos informaciones principalmente. Si el paciente tiene mala absorción a la lactosa, que es otro de los alimentos que puede generar distensión abdominal, y si existe el sobrecrecimiento bacteriano o SIBO, que hoy es muy frecuente de encontrar. Entonces, de a poquito vamos haciendo estudios de menor complejidad a mayor complejidad, ¿sí? Y vamos descartando las causas para poder buscar cuál es la causa específica del paciente. La verdad que es un estudio y un tratamiento muy personalizado porque tiene que ver con lo que refiere al paciente, ¿no? Más allá de los estudios técnicos que se hacen, ¿se puede hacer también algún tipo de restricción en los alimentos para poder determinar si hay algún agente que tiene que ver con lo alimenticio que lo provoque? Es muy interesante lo que decís porque los pacientes cuando se inflaman ya vienen con todas unas pruebas caseras, digamos, de esto sí, esto no. Ya testearon antes, digamos. Exactamente, pero sí es importante que esto ocurra después de hacer los estudios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del gluten, si yo restringo el gluten antes de hacer los estudios, puede que cuando haga los estudios me den negativos porque estoy consumiendo sin gluten y no porque realmente no sea celíaco. Y es importante hacerlo de forma supervisada porque todos los alimentos nos aportan un grupo de nutrientes diferentes. Entonces, cuando yo voy a restringir un alimento de la dieta, siempre es importante que un profesional o un nutricionista me ayude para poder reemplazar los nutrientes que no estoy incorporando por el grupo de alimentos que restringo. Y a su vez también poder hacer el seguimiento. Si yo hice la prueba previa y después de restringirla vuelvo a hacer, me va a dar un resultado también. Totalmente, siempre es prueba y error. Muchas veces la verdad que es un camino, los pacientes vienen con muchos síntomas de muchos años, tal vez muchas consultas agotados con esto que te marcaba, que es el impacto en la calidad de vida. Entonces es importante poder hacer cambios marcados y progresivos para que el paciente sienta la diferencia y encuentre el sentido a someterse a los estudios y los tratamientos que uno le propone. Y que también pueda continuarlos en el tiempo. Totalmente, bueno, eso es lo más importante, ¿no? En las causas funcionales, es decir, donde la estructura del sistema gastrointestinal está indemne, pero hay algo en la función, ya sea en el alimento, en la flora intestinal, en el eje intestino-cerebro que usamos hoy tanto, que es esto de que el intestino tiene muchas neuronas, entonces todo lo emocional afecta a la función gastrointestinal, es muy importante el trabajo del paciente. No es que con una pastilla o con una cuestión resuelvo todo, sino que es muy, muy, muy importante el trabajo continuo del paciente acompañado por el grupo profesional. Entonces, ante la hinchazón ya sabemos que tenemos que consultar directamente, no hacer nada en casa, sino consultar a ver qué podemos hacer. Totalmente, la idea siempre es consultar, poder descartar las causas más frecuentes y ordenar el tratamiento.